¿por qué fisio? Sí, fue muy difícil elegir como, ok, quiero ser fisio. Quería hacer todo, realmente quería hacer todo, pero cuando decidí, sí fue como casi al último de que, ok, sí está, bueno, vamos. Y más que nada, mi primer como, la motivación o el empujito para esto fue mi mamá. Mi mamá tiene artritis, entonces dije, bueno, ¿por qué no? Con ciertos pacientes sí es eso, como tener esa autoridad y saber cómo manejar la situación, ¿no? Porque hay algunos que sí hasta te quieren, o sea, te ven como menos y te subestiman muchísimo. Entonces, sí dices como, ok, hay que plantearnos firmes. Y fue como el último cuatri de la universidad donde él me dijo que, oye, fíjate que me lastimé la rodilla y no me dices eso. Y él estaba... Ahora sí, ¿verdad? Yo me quedé en el cotorreo de, no, pues que me chingué la rodilla. No, y real, estaba mal, sí, ¿sabes? 100% real, no fake. No, y lo más cura fue que, o sea, ¿cómo se la lastimó? ¿Sabes? Siempre la gente se lastima bien rato. Y yo, ok. Y ya a raíz de eso fue muy de que le preguntaban a él, oye, pues ¿con quién estás yendo? Y ya, me empezaba como a mí a mencionar. Y de ahí para real, o sea, fue como, ¿sabes qué? ¿Te interesa venir aquí conmigo? Y yo, pues, ¿por qué no? Y entonces ya ahí sí fue cuando dije, ok, necesito salir de mi zona de confort. Hey, ¿qué tal? Estamos en un nuevo capítulo más de Vallarta Casters. Mi nombre es Exxon Gómez, acompañado de Julio. Y Julio, tenemos una invitada muy especial. ¿Qué onda, banda? Ya lo dijo Edson. Yo soy Julio Villalbazo. Es correcto, nos encontramos con una gran invitada, una invitada especial como todos los demás. Así es. Nos encontramos con Alejandra Ramírez, ella es fisioterapeuta y ahorita nos va a dar una breve introducción de su presentación. A ver, Alejandra, preséntate, qué es lo que tú quieras decir, así que adelante. ¿Quién soy? Pues bueno, primero que nada, hola chicos, ¿cómo están? Gracias, más que nada por dejarme estar acá. Y pues ¿quién soy? Soy fisio, justamente. Egresé hace un año, hace poquitito, somos una bebecita todavía. Y pues estudiamos en la UNE, en la poderosísima UNE. Tengo 23 años y pues aquí andamos con todo. ¿Por qué fisio? O bueno, ¿cómo se le llamaría a la carrera en sí? Varía mucho dependiendo en dónde lo estudies. En mi caso es licenciatura en terapia física. Entonces, ¿por qué fisio? Sí, fue muy difícil elegir como, ok, quiero ser fisio. Quería hacer todo, realmente quería hacer todo. Pero cuando decidí, sí fue como casi al último de que, ok, sí está, bueno, vamos. Y más que nada, mi primer como, la motivación o el empujito para esto fue mi mamá. Mi mamá tiene artritis, entonces dije, bueno, ¿por qué no? Claro está que pues no es como así de que, bueno, tú vas a tratar a tu familia, pero sí fue como que dije, bueno, de aquí algo puedo hacer por ella, ¿no? Puedes aportar tu granito de arena y ayudarla, ¿no? Sí, claro. Entonces fue, digamos, gracias a tu mamá fue el acercamiento, vaya, que te motivó, te nació el estudiar. Sí, total, sí. Lo más cercano como a saber lo que era fisio, pues era el Teletón. O sea, era como, bueno, esto es como lo más... Aunque pues era muy diferente porque solamente se era con los niños. Pero ya pues cuando fueron a promocionarlo a la prepa, dije, eso me interesa. Y ya como que investigué un poquitín y dije, igual no voy a investigar mucho porque luego uno se hace como tantas expectativas y no. Entonces pues ya cuando fui, me inscribí y todo eso, pues bien, o sea, al principio sí era como que sí superó mis expectativas, total. O sea, la carrera realmente cada vez era como, ok, esto es algo que no me imaginaba. Conforme ibas avanzando, te ibas sorprendiendo o superando tus expectativas. Sí, por mucho, porque, o sea, fisio realmente para muchos es como, son masajistas. Siempre es como, eres masajista o te comparan con muchos. Y digo, cada quien no se respeta mucho lo que hagan, pero pues sí hacemos diferentes cosas. Entonces, no solamente es un masaje real, o sea, se especializa en demasiadas cosas. Y no acabaría yo creo en que nomás decirles como 5 porque sí son muchas. Entonces así, pasaba el tiempo y era como que, ok, tal materia para esto y ya ahí era cuando yo sabía, entonces hay mucho por donde ver. Entonces real era como,
nunca me arrepentí, real. Se pasaba los años y era como, sí quiero esto, o sea, en serio quiero esto. Y ya, o sea, fue como, no sé, por ejemplo, porque como fui chica pandemia, también fue un momento en el que pude haber desertado, ¿no? Sí. Como decir, fue un momento muy difícil para muchos, yo creo que más para el que estaba estudiando. Sí, pues sí, porque, bueno, mi carrera pues es muy práctica, ¿no? Entonces, no practicábamos absolutamente nada. Y lo que pasaba también mucho era que las instalaciones, pues no son como súper. Entonces también ahí era algo que nos costaba mucho porque, como se dice, los aparatos y todo eso, no teníamos como que tanta oportunidad. Entonces todavía llega pandemia y sí fue como un tema de, o sea, en casa. O sea, ¿quién era tu conejillo de indias? Pues tu hermana, tu papá o quien se dejara, ¿no? O nosotros, ¿sabes? Entonces sí de repente era como, bueno, ¿y qué? ¿No? Y sí era bien difícil, pues, porque ya en presencial a veces sí se nos complicaba ciertas cosas. Ahora, pues vete a casa y ahí desde pues, todo nos vamos a ver por videollamada. Así que decía, así muy, pues cansado. O sea, pasar horas sentado y luego de repente de fondo teníamos a los gallos que nos dejaban escuchar a los otros compañeros. O sea, yo, por ejemplo, era la chica esa que yo hablaba y el gallo sonaba a mi fondo, ¿no? Y no sé, o sea, sí fue como muy complicado, pero se logró. 3 años después de carrera, se logró. ¿Cómo definirías la palabra fisioterapeuta o fisioterapia? Pues, o sea, ¿cómo se le llama eso? Fisioterapia, más que nada, va a adaptar, como lo dice, la parte pues, física, pero arroja mucho como eso, a un tratamiento, pues sí, dependiendo quién o qué, es como se va a abordar, ¿no? Es para dar justo eso, una rehabilitación, ¿cómo se puede decir? Sí, dependiendo qué, justamente, es como se va a abordar, de qué manera tú vas a ayudar a los demás, ¿no? A tratar, ajá. Claro está que se tiene que hacer, pues, esas pruebas para de ahí partir a como, porque cada persona pues, es diferente, ¿no? Entonces, básicamente se arroja eso. Nuestra forma es con rehabilitación, pero que incluye, pues, son ejercicios terapéuticos, sí está el masaje terapéutico y están los agentes físicos. Todo eso engloba, pues, como tal, a una terapia, ¿no? También hay ciertos puntos pues, que uno tiene que tener como para que se pueda pues, llevar bien todo esto. Uno está como el tema de pues, esa empatía. ¿Por qué? Porque no todas las personas son iguales. Entonces no todos tienen lo mismo también. Por ejemplo, puedo tener como muchos pacientes de que, ok, rodilla, pero por ejemplo tú eres alguien diferente a mí. Entonces, aunque ambos sean de rodilla, no se entienden de ninguna forma. Y también está mucho en saber cómo llegar con la persona, porque se necesita un tip. ¿No? No es tan fácil que, por ejemplo, ok, sí, ¿cómo estás? Te va a tratar esto y bye, ¿no? O sea, no, real está como ahí de, ok, ¿cómo estás? Con esa certeza, confianza, para que tú también tengas confianza pues, conmigo y poder llevar mucho mejor el tratamiento. O sea, que también se disfrute esa rehabilitación, ¿sabes? Y no lo hagan como una obligación. Sí, No, y aparte lo disfruten ambos, ¿no? Sí. Porque desde la seguridad en la que tú te presentas, tanto en la seguridad que le vas a dar a tu paciente, sí, por así decirlo. sí. Y pues muchas veces es como, la gente de por sí luego es muy como, todo muy mexicano, si es hasta que ya, el último, ya que no puedo con mi alma, ahí voy, ¿no? Sí, pero no, o sea, de verdad necesitamos tener esa cultura en cuanto a la parte de tu salud. La primera molestia es sí, que hay algo que no está bien, ¿qué hacemos, no? Y pues sí, buscar ese apoyo, porque sí, ya cuando estás en las últimas, ya ha pasado de que a veces no sé, traen 3 años, 10 incluso de dolor y dices, ¿cómo se ha soportado tanto? ¿No? Ya lo traen acarreando desde hace años. Sí, o sea, ya ¿verdad? es algo muy crónico y llegan contigo desde que empezas más y dices, híjole, sí. o sea, yo quisiera, pero no se puede. Ajá. Entonces, sí, eso es como la parte difícil, ¿no? De que a veces los pacientes sí te echan como mucho toda la responsabilidad y no, es un trabajo en equipo, real es en equipo. Muchas ocasiones es como, yo voy a hacer un 30, tú vas a hacer el resto. Dependiendo, ¿sabes? Dependiendo mucho, la patología es como se va a ver como el porcentaje de tu ayuda. Entonces también todo está en esa disposición, o sea, no solamente es yo, pero o sea, también ayuda. Porque también a veces depende mucho como, pues cuántas veces a la semana yo voy a ver a la persona. Imagínate, la semana tiene 7 días y si yo te veo un día y no haces nada en el resto, pues es igual como le hacemos. Sí, de nada sirve tu atención. Sí, porque sí es como que dices, mira, te doy esto, tú lo haces así, ya la siguiente, ¿cómo que ayuda, ¿no?
Entonces, sí tienen que ver como muchos factores, pero real así como, si me das cuentas que puedo decir por oficio, sí es un tema muy de empatía, total, mucho de humanidad. Yo, por ejemplo, lo que me la pensaba mucho como al elegirla era porque soy bien chingona, soy muy corazón de pollo. Entonces dije, no me puedo ver ahí mal frente a un paciente que a lo mejor y pues, no sé, tiene cierta tema ahí como complicado, porque a veces su autoestima también es muy baja. Entonces tú también te tienes que ver como si fuerte, darle una mejor cara para que, pues sí, ayudarlo, ¿sabes? O sea, no te vas a ver así, un chico parado por verlo. No. ¿Crees que tienes que ser en el buen aspecto sangre fría a la hora de hablarles o ejecutar varias maneras de cómo tratar al paciente? Un poco, o sea, no tanto sangre fría, sino pero como... ver la realidad, sí, ¿no? Claro, o sea, ser como muy firme a las cosas y sí, o sea, hay situaciones que claro está que sí llevan un proceso un poco más largo, pues es que les digo, depende mucho de la patología, ¿no? Entonces, con ciertos pacientes sí es eso, como tener esa autoridad y saber cómo manejar la situación, ¿no? Porque hay algunos que sí hasta te quieren, o sea, te ven como menos y te subestiman muchísimo. Entonces, sí dices como, ok, hay que plantearnos firmes y pues sí, de cierta manera, ok, mira, así están las cosas, nunca tenemos que mentirles. O sea, tampoco se trata de ocultar, pero no mentirles, dependiendo, porque a veces pasa como que la familia te pide, no le digas, como cierto punto, ¿no? Entonces, pues tienes que respetar. Sí, más que nada que lo hacen con el afán de que no le afecte más a la persona. Sí. Entonces, pues, ¿qué haces? O sea, si te quedas callada y dices, bueno, está bien, por algo lo están haciendo, tú no les tienes al final de cuentas en ese momento como para romper eso que ellos están como en conjunto de acuerdo y dices, ok. Entonces, sí, yo creo que sí hay puntos medio difíciles, pero vale la pena. O sea, sin duda, a este punto no me he arrepentido de haber elegido. A ver, Ale, cuéntale a la gente cuándo recomiendas ir con un fisioterapeuta desde lo más mínimo, ¿cuándo consideras que tienen que acudir con ustedes? Vaya? Bien, normalmente la gente ya de por sí se la lleva como muy estresada, ¿no? Entonces, no es como hacer el tema de que si soy masoquista, no. Pero el enfoque del masaje, al menos con nosotros, es un poquito diferente, ¿no? Entonces, puede ser desde ese punto, desde cuando ya hay una tensión en tu día a día, el estrés siempre es como lo principal que ahí está, que a todo mundo nos afecta. Que empezamos así como que un dolorcito y pasa el tiempo y se puede ir incrementando, se hace crónico, porque lo que comúnmente está son las contracturas. Así como que ya dependiendo lo que hagas, tu profesión y eso, pueden derivarse de otras patologías, ¿no? Pero sí, lo que casi siempre está es como ese tema de la tensión. Entonces, si por ejemplo empiezas con esa tensioncita en el cuello, ya en automático pasa el tiempo y si no te cuidas, ya va como los trapecios un poco más abajo y así, ¿no? Se desencadena como por todos lados, hasta donde pueda agarrar, hasta donde tú lo dejes. Entonces, aquí es eso, o sea, si eres una persona que en tu día a día pues ya tienes ahí como un tema de dolorcillo, así sea mínimo, así como que voy, me reviso y pues a ver, de aquí. Generalmente van como no van al físico, o sea, su primera opción es ir al doctor, esperan como el medicamento y ahí, pues no, un doctor no te va a decir, entonces, pues es más que nada eso, o sea, cuando haya cualquier tipo de dolor físico, así como, principalmente más bien musculoesquelético, ahí sí porque ya a nivel pues, interno, pues sí, ahí yo no manejo tanto, entonces ahí sí, pues una buena opción como, ok, me duele como, no sé, cualquier parte muscular, ósea, ajá, sí, es importante que no la dejen pasar y sí decir, eso sería la mejor opción. Fíjate que tocas un punto interesante de que sí es cierto, te empieza a doler la espalda y dices, vamos a una farmacia pues a que nos atienda el doctor ahí de piso o no sé cómo se le llama. O comprar que un plan. O un paracetamol o lo que sea, pero sí es cierto, o sea, yo no, al menos en mi caso, que llegó a pasar, una vez que me dolía la espalda y me inyectaron y o sea, se me quitó. Y el doctor no es así como que, ¿sabes qué? Tienes que ir con un fisioterapeuta, un traumatólogo, un quiropráctico, o sea, llamémosle todo lo que tú quieras.
Pero, o sea, como que en sí no tenemos realmente esa cultura de que me duele la espalda, voy directamente con un fisio. No, te vas a tu doctor de familiar, vaya. Sí, es que somos la última opción a veces, realmente. Últimamente ya está como más... están abriendo más. Sí, ¿no? sí, o sea, gracias al deporte empezó. Sí. Bueno, no, gracias a raíz de COVID empezó los fisios mucho, por el tema de terapia respiratoria. Entonces, a partir de ahí fue como que, un fisio, ¿qué es un fisio? ¿No? Y ya empezó el auge con los fisios, muchos. Y incluso, o sea, yo por ejemplo lo vi reflejado en la universidad, de que, por ejemplo, no éramos tantas generaciones y pasa lo de COVID y fue como muchos, o sea, empiezan a pues más inscripciones, de que ya no. Sí, había un chorro ya de chicos de que, pues es que soy un fisio. O yo los veía en la universidad es muy pequeña, pues todo el mundo nos conocíamos. Y sí, un pequeño rancho, ¿verdad? Sí. Entonces sí me daba mucho gusto eso, de que, pues que bueno que se está dando a conocer, real. Porque antes sí como, eso es lo que les digo, que era muy de, pues, ¿qué haces? Masajista, ¿verdad? No me interesa. Y no es porque tengo un tema con los masajistas, pero pues sí es eso, o sea, no es que no solo masaje, ¿sabes? O sea, eso implica muchas cosas. Sí, a veces quieres explicarle a las personas que no nada más es lo que ellos piensan, sino que hacen muchísimas cosas más. Total, y como les digo, hay muchas especialidades en las que no nomás con un masaje va a salir el paciente, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, realmente ahorita me da muchísimo gusto ver como que ya, por ejemplo, otras universidades le dieron la carrera, que hay muchas más personas en las que reales como que les pregunto, ¿qué estás estudiando? Físico, ¿no? Y yo, ¿qué? Que bueno, me da mucho gusto realmente. Y además por la parte deportiva también se están dando a conocer, porque también pasó pandemia, todo el mundo quiso hacer ejercicio. Entonces, pues un montón de personas se lastimaban porque pues era como, ok, hago en mi casa, ¿no? Las cositas y pues a veces no las hacen correctamente. Sí. Y pues ahí estaban con los dolorcillos, ¿no? Sí, yo creo que la demanda sí es cierto, ha ido muy a la alza por eso de los fisios. No nomás en lo de los fisios, he visto, sin menospreciar toda esa rama de la cadena de lo que va de la mano, se puede decir, un fisioterapeuta, un nutriólogo, o no sé, se empezó a ver más, exactamente, más allá que de la pandemia para acá. Sí, O sea, qué chido, la verdad, que vaya muy a la alza. Sí, porque por ejemplo aquí era muy súper contado como que, bueno, yo soy fisio, ¿no? Y poquitas las clínicas, y ya ahorita ya se expandieron un poco más, entonces casi todos venían como, pues fuera. Le comentaba a Edson que la cuna de los fisios es en Puebla, entonces de ahí casi siempre jalan a los mejores porque es una muy buena, hay muy buenas universidades, entonces ya ahorita es como que vamos a ver la oportunidad de aquí. Entonces, pues se agradece claramente muchísimo, porque pues también uno merece una oportunidad, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, realmente ya es como, ya veo más personas que dicen, pues voy a decir, y no. De verdad, por ejemplo, la otra vez, eso es como muy pura, pero de repente tengo ratos de señora, que es donde veo novelas. Entonces, hay una novela que acaba de salir que me tiene un oficio. De verdad, me tocó muchísimo el corazón porque no pasa. O sea, siempre es como el doctor. Y lo generalizas, ¿verdad? Ajá. Entonces, el doctor hace como hasta incluso, no la chamba de lo que hace un fisio, pues, pero no meten esa parte como de la rehabilitación. Y aquí lo está haciendo. Entonces, realmente tocó mi corazoncito porque dije, wow, primera vez que le veo que hacen eso. Y no, ¿y dónde lo llegaste a ver, no? Sí, es lo que yo creo que te impactó más. Ajá, mucho, y pues también está el tema de que ya ahí la gente, pues que la novela, ¿no? Obviamente, es quien va a decir, ¿qué es esto, no? Y está muy cool, sinceramente, porque sí se ve lo que hace un fisio real, ¿no? Y está muy chido, sinceramente, así me da muchísimo gusto con eso, ver que está creciendo. Vale, te tengo una pregunta. A ver, ¿Cuál consideras o cuál ha sido un reto para ti la estoy formulando? Okay. O sea, alguna parte de un cuerpo, no sé, una rodilla, un hombro, la espalda, ¿cuál ha sido lo más difícil que has tratado? Híjole, lo más difícil. O que se te haya complicado. Un caso complicado, no sé lo que se refiere a eso. Pues saben, al principio en mis primeros pininos y así, pues uno fue Lucho, ¿no? Lucho fue como... Saludos aquí, a Lucho. Saluditos. Como el padrino, así como con ustedes. Sí.
chido. Sí fue de mis primeros pues, ratos de laboratorio, sin duda. A ver, cuéntanos cómo se acercó a ti, cómo llegaste. Bien, pues. ¿Cómo llegó a ti más que nada? Pues los dos llegamos como que ahí juntitos. Yo lo conozco ya también de rato, porque pues, somos vecinos, pero nomás era así de que de lejos, ¿no? Ajá, ni hola, o sea, nomás lo ubicaba. Ya después, pues él anda con mi prima, entonces de ahí fue como que nos empezamos a llevar un poquito más. Y ya con el tema del gimnasio y así era como, de repente me decía, oye, pues fíjate que me duele aquí, ¿qué puedo hacer, no? Y yo ahí pues no tenía casi nada o sea, estaba recién estudiando, ¿no? Y ya pasó un tiempillo y lo que sí yo le hacía como pues masaje, no tal cual de descarga, pero sí un poco para liberar. Porque también pues no tenía el suficiente equipo y todo eso. Entonces, así empecé con él, era como, ¿sabes qué? Pues es la única forma que yo te puedo echarle mano, pues que sí. Entonces, pasó un tiempo y fue como el último cuatri de la universidad donde él me dijo que, oye, fíjate que me lastimé la rodilla y no me digas eso. Y él estaba... Ahora sí, ¿verdad? Ya ves que tenés cotorreo de, no, pues que me chingué la rodilla. No, y real, estaba mal, ¿sabes? 100% real, no fake. No, y lo más cura fue que, o sea, ¿cómo se la lastimó? ¿Sabes? Siempre la gente se lastima bien rato. O sea, de verdad, de las lesiones así como justo musculares es bien raro. Yo estaba bailando y como cayó. Y yo como, ay, no me digas eso, no me digas que de verdad fue así. Entonces, bueno, el caso es de que me dijo, oye, ¿sabes qué? Pues traigo tal cosa, ¿qué me recomiendas hacer? Y yo sí dije, bueno, pues vete al trauma y vemos, ¿no? Porque, o sea, de verdad, yo mi conocimiento lo sentí así como nulo, de plano. Y con el tema de la pandemia, más, porque no había tenido esa oportunidad de practicar. Además, yo venía de pura pediatría. O sea, yo tuve la oportunidad, en mi último año, pude cambiarme esos 3 cuatris de clínica. No quise, me quise encasillar en mi zona de confort. Entonces, pues con pediatría no usábamos agentes físicos, no hacíamos como la misma rehabilitación a un deportista. Sí, nomás era enfocado a eso. Sí, entonces era muy divertido, eso sí. Pero, pues sí, era como que dije, ¿qué voy a hacer? Entonces, Lucho estaba de que firme, quiero que tú seas. Y bueno, entonces, el tema era como, ok, si está confiando en mí, ¿por qué yo voy a hacer? ¿No? Dije, bueno, bien, nos vamos a aventar. Y sí, estaban ahí como algunos maestros de que echándome la mano. O sea, si algún conflicto yo tenía, les preguntaba. Incluso la que estaba a cargo en la clínica, para mí es mi top porque me ha ayudado demasiado. Ahora lo que soy realmente es gran parte a ella, sinceramente. Entonces, el caso es de que... ¿Puedes decir su nombre? Zuli, y ya. Ella fue la que te ayudó. Ella te era ayudó. una de las que me ayudaba, junto con Paloma, mis amigos. Fueron como, han sido mis top en este camino. Y pues con Lucho sí fue como, que de repente con el tema de, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a abordar? ¿Cómo lo voy a manejar? Sí, ella siempre recurrió, ¿no? Porque, oye, ¿cómo lo puedo hacer aquí? ¿Cómo lo puedo hacer acá? Porque yo a Lucho incluso le decía de que, es que no, yo conozco quién te va a librar. O sea, yo de verdad me quería librar de eso. Pero el Lucho firme, no, es que yo quiero que tú. Bueno, está bien. La confianza. Ajá, exacto, esa era la cosa, ¿no? De que, porque si me tiene la confianza, yo no estoy teniendo la suficiente. Y pues bien, el caso es de que, bien, se fue, hizo con la cita con el Tao y todo, y pues doctora parcial de ligamento cruzado. Y yo, chale, ok. O sea, ¿saben? No fue como cualquier cosa. Ya me dolió la rodilla. No, sí, ¿sabes? O sea, me decía yo, entonces él tenía un tema ahí de que pues quería competir. Entonces yo sí me sentía un poco presionada porque, pues sí, o sea, sí queríamos llegar a ese objetivo, ¿no? Sí, no nomás era el hecho de que quiero volver a estar bien, no, súmale a quiero estar bien, Porque pero tengo aparte esto. quiero competir. Claro, ajá. Entonces, pues ahí nos pegamos el tiro de que, ok, así le vamos a hacer. Primero hay que pasar tu etapa de dolor, luego vamos a recuperar ese rango de movimiento y luego vamos a fortalecer, porque así generalmente se tiene que estructurar una terapia. Entonces, pues sí, o sea, a los 2 meses de que estábamos duro y tupido, bien, yo empecé a ver ese cambio, de que, sabes que ya no me duele, oye, ya puedo caminar mucho mejor, ya puedo hacer este ejercicio, que ya... Eso fue un super bote de confianza para mí, fue como de que... Okay. Dijiste, estoy haciendo las cosas Sí, bien. ¿sabes? Ajá. Entonces, ya cuando pasó, como a los 6 meses, o sea, ya muchísimo mejor, ya de que ya empezaba a entrenar, o sea, ya empecé yo lo regresaba a como normalmente estaba él acostumbrado. Y no iba a competir de momento, porque no había
pero sí, el objetivo era como a cierto tiempo poder hacerlo. Entonces, pues sí, ya a los 6 meses era como, ya le bajamos un poquito, porque hay un cierto punto en el que ya no ves tan seguido al paciente, ¿no? Entonces lo dejas un tantillo, es como cada cierto tiempo lo ves y bien, ¿saben? Entonces, para mí sí fue como un... ¿Cuánto fue el proceso que duraste con Lucho? Así de que full, sí fue como 6 meses. O sea, a los 2 les digo, ya estaba bien, pero yo decía, ok, no me voy a enfermar todavía, porque luego también se me atrabancaba y yo decía, espérate, ¿no? Y, o sea, también fue muy buen paciente. O sea, sí también me tuvo como esa, aparte de la confianza, como la paciencia, de que yo de repente me pegaba tiros conmigo mismo, de que, espera, si estoy haciendo esto bien. Y me decía, tranquila, o sea, de verdad confía en ti, vamos a hacerlo bien. Y yo, ok. Y ya a raíz de eso fue muy de que le preguntaban a él, oye, pues ¿con quién estás yendo, no? Y ya, me empezaba como a mí a mencionar. Y de ahí para atrás, o sea, fue como, ¿sabes qué? ¿Te interesa venir aquí conmigo? Y yo, pues, ¿por qué no? ¿no? Y entonces ya ahí sí fue cuando dije, ok, necesito salir de mi zona de confort. Adiós pediatría, me duele esto del alma, pero tengo que salir de aquí. Sí, yo creo que en algún punto tenías que enfrentar al mundo real, vaya. Sí. Y qué gran prueba que Lucho, o sea, yo lo que estoy escuchando, lo que nos estás contando, o sea, fue una grandísima prueba, ¿no? Sí. No fue algo muy X, o sea, Sí, sí, no hago de lado cualquier problemita que tenga uno, pero ese que me estás diciendo, no manches, sí es algo. Y aparte te abrió las puertas para otras personas, o sea, que es lo importante. Sí, total, Lucho también ha sido de esos angelitos en mi camino que yo digo, gracias Señor por dejarme conocerlo, ¿no? Y pues de ahí para allá, o sea, Lucho y yo hemos estado juntos, o sea, de que, hermano, me duele aquí, y yo, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Y sí, o sea, para todo es como, algo nuevo aprendo y Lucho, te necesito, ¿no? Y jala, siempre jala. Entonces, la neta se siente chido que me apoye en todo, ¿no? No solamente como con el prestarme el espacio del gimnasio, y además de eso también darle como esa publicidad para que la gente me haya conocido, o sea, sino también él, o sea, de que no me ha dejado, ¿verdad? Realmente nada. Y pues aparte de él también tuve, porque era él y tuve a otra paciente ahí, que igual era mi vecina, y ella era una señora como 70 aprox, y mi tema también era los geriátricos, que es los adultos mayores. Yo también decía como, es que, o sea, y son como los niños, pero nomás que en etapas diferentes. Sí. Pero mi tema también aquí era como, es que sí hay un rollo por todas las enfermedades que hay detrás, de no solamente como ese punto que ellos quieren que tú trates, pero sino que hay muchas cuestiones, ¿no? Sí. El caso es de que le pusieron marcapasos y me dijo, es que me duele mucho, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Me dice, bien, por favor, tienes aquí, no sé. Y yo, es que, y como aparte, pues estudiaba, iba a las prácticas y pues muchas cosas a veces no me daban tiempo para mucho. Y entonces sí tenía como que organizarme demasiado bien para poder ver a Luchi y para poder verla a ella. También fue un tema para verla a ella por lo mismo, por el tema de confianza, porque aparte, pues, de ser geriátrico, pues era un tema de cardio. Entonces, cardio es también de las especialidades muy complicaditas, ¿no? Entonces sí tenía que tener en cuenta muchísimas cosas al momento de verla. Y pues dije, bueno, está bien, se está confiando igual en mí, pues vamos a ver. Y lo mismo, había personas detrás que siempre estaban ahí para apoyarme. Entonces, con ella sí era un tema de que había una adherencia en su hombro tras la cirugía. A la señora sí fue como que le dio mucho miedo le dijeron, no lo muevas, y real no lo moví. Entonces, pues para el cuerpo fue como, ok, no se está moviendo, pues se nos mueva. Yo creo que es lo contrario, ¿no? Tienes que mover en vez de como que, ok, te quebraste algo, no sé, no, pues que no hagas ejercicio. Sí. Obviamente no vas a hacer ejercicio al siguiente día, pero sí. Yo creo que la movilidad tiene que ver para ir rehabilitando esa parte. Total. Entonces con ella sí fue como por el miedo, o sea, no, de plano aquí, ¿sabes? Y yo dije, rayos, entonces era de que la señora no podía nada era nada. Entonces, como a las 2 semanas, vi ya, o sea, ya la señora de esto, de aquí, ¿sabes? Es una super ganancia. Sí. Entonces, la señora muy emocionada. Y también eso era como que me llenaba muchísimo a mí. Porque decía, sí, total. Y pues ver su alegría, ver como esa evolución, para mí era mucho. O sea, muchísimo. Significaba demasiado, porque justo, o sea, había un tema ahí como de no la suficiente confianza de lo que yo estaba haciendo. Entonces les digo, siempre era como, no, conozco a alguien que está ahí. ¿No? O sea, nunca me quería rifar, no sé por
qué, pero no sé, eran como que muchos factores los que me daban miedo. Entonces sí, ya después de ellos, sí fue como que necesito salir de aquí, de la parte de pediatría, y aprender más allá. Porque uno pues siempre en el tema de la salud no hay que encasillarse solo en algo. Es bueno que sí, como que sus especialidades y todo, pero ahora sí que general, tener que conocer todo. Claro, porque pues a veces está muy difícil también el tema de, ¿cómo se dice? El trabajo, ¿no? O sea, es muy complicado de que, bueno, sí, vente tú, acá te contratamos. Y sí, es muy complicado. Entonces, si tú por tu cuenta sabes de todo, es mucho mejor, realmente mucho mejor. Siempre es bueno aprender de todo, realmente. ¿Qué especialidades derivan de la pues, fisioterapia? Una de las cuantas, pues pediatría, deportiva, geriatría, neuro, cardio, respiratoria, también está la parte de oncología, ginecología, hay muchísimas, quemaduras, hay un montón, de verdad, o sea, por eso... ¿Crees que, al menos hablando aquí en México, no nos vayamos lejos, en Vallarta consideras que es la que más se trata, la deportiva? Deportiva, sí, o al menos es como, pues sí, la que más todo el mundo sabe que está el fisio detrás, pero en neuro igual, y pediatría, también pediatría hay mucho tema ahí, pero sí, creo que deportiva es un poco más de Fíjate que yo no tenía mucho entendimiento de un fisioterapeuta. Obviamente me gusta un chingo el fútbol y yo sabía que existían por los equipos. Sí. Obviamente nomás era mi acercamiento de que tal jugador se lesionó, pues tiene que ir al fisioterapeuta. O sea, pues ¿qué es eso, verdad? Y ya total, como obviamente soy ignorante en muchos temas, pues me puse a investigar y ahí dije, ok. Y ya, el otro acercamiento que ya tuve más así fue cuando yo tuve un problema en el hombro, me lo trató Ale, me lo solucionó al 100, o sea, yo fui de esos pacientes, por así decirlo, que desde que me empezó a doler, a la siguiente semana yo acudí con Ale porque me lo recomendó Lucho. Ya total, le empecé a explicar. Es cierto, tocas el tema de que, empatía de ambos lados, ¿por qué no nomás de llegar y órale, te voy a acomodar el hombro? No, sí. A ver, ¿por qué se derivó? O sea, las preguntas, digamos, rutinarias, el por qué, el ver el proceso, vaya. Sí, se tiene que hacer un historial clínico claramente pues para conocer al paciente, ¿no? Todo, de que pues, de tu nombre claramente y pues conocer todo el por qué, porque hay ocasiones en las que, por ejemplo, yo te puedo preguntar de que, bueno, ¿por qué? Y me dices, no mames, o sea, pero yo Pues es que sí pasa, ¿no? No, sí, pero lo que voy es de que a veces no es solamente por eso que estaba haciendo el No, pues que ya lo traen acarreando. viene a raíz de como tiempo atrás. Entonces, pues sí te digo, o sea, necesitas como preguntar todo, como de, ok, a lo mejor no es por eso que tú hiciste en el momento. O sea, tuvo que ver, fue uno de los factores, pero no fue tal cual. Tienes que tocarlo desde el origen, desde la raíz. Entonces, por eso está como todo, conocer pues, todo el expediente del paciente y ya con pruebas y todo eso, ahora sí como más puntual. Dependiendo también, pues, qué es cuando ya, pues, bueno, que vete, hazte una resonancia, vete, hazte una radio y así. Y, por ejemplo, en el tema del medicamento, pues también hay ocasiones con las que pues el fisio quiere evitar eso, que tú consumas y te hagas dependiente de, y pues una cirugía no es nada, porque hay ocasiones en las que pues, sí, ¿no? Dependiendo, les digo mucho, ya como el tiempo que tengan, y si el fortalecimiento, toda la terapia, pues no nos ayuda del todo, pues sí, cirugía, ¿no? Pero obviamente el post está la rehabilitación. Pero aquí a lo que voy es de que necesitan también estar pues ahí conectados, o sea, no nomás es como solo el fisio. Sí hay otros más arriba que necesitan pues también acompañar, pero pues sí, casi toda la terapia y todo ese proceso pues el fisio ahí está, ¿Qué diferencia? Bueno, ya tocaste varios puntos de que el fisioterapeuta da masajes. Ajá. Lo has escuchado sin fin de cosas. Créeme que yo fui uno de esos de los que pensaba que nomás masajes. Sí. ¿Qué diferencia puede haber entre un masajista, un quiropráctico, un fisioterapeuta? Algo así breve porque muchos caen en el sentido de que de que piensen que hacen lo mismo. Exacto, al menos yo también fui de esos. Sí, con los sobadores, ¿no? Los sobadores. El tornahuesos. Pues yo creo que se conoció primero como con ellos, ¿no? O sea, de que la gente iba, cuando había un dolorcillo, vamos con ellos.
ya luego fueron los quiro y eso. Entonces, pues la diferencia está de que, pues básicamente con un quiropráctico casi siempre van cuando hay un tema de que más óseo que nada. Entonces necesitas como un ajuste y pum. Entonces, a veces, les digo, yo no tengo nada en contra, pero yo al menos no soy fan de ir porque sí, me da como una cosita. Sí, está como. Que te desacomode, ¿verdad? Sí, entonces digo, hay unos, claro está, como todos, o sea, con cada profesión hay unos que claro está que se van a rifar. Entonces, más que nada es como eso, lo que ayudan, que hacen los ajustes. Un masajista, pues es eso, tal cual, masajes relajantes. Más se carga el tejido, se puede decir, ¿o qué? Sí, dermis y toda la parte de, como la superficial, ¿no? Y ya pues un fisio está el tema de que es musculoesquelético y dependiendo la parte de la especialidad es lo que va a abordar. Entonces con un fisio generalmente sí va a tardar mucho más tiempo el proceso. Entonces ahí sí se lleva como dependiendo él, ya es de que ok, vamos a hacer tal cual cosa y vamos a quitar tu dolor, vamos a recuperar ese rango de movimiento y vamos a fortalecer. O sea, sí, es mucho más largo que con el masajista o con el quiro que van como 1 o 2 veces cada no sé, mucho tiempo. Entonces, digo, también a veces van con el fisio y nomás quieren una y ya. O sea, lo mejor sería eso, que sí, se camina. Darle seguimiento sí. al proceso. Sí. Y por ejemplo, la diferencia en cuanto al masaje que nosotros hacemos al que hace un masajista, yo por ejemplo al menos me acompaño de los agentes, los famosísimos principios que todo el mundo lo ha visto. Y ya después de eso es como que ya empiezo a liberar, a mayugarlos un chorro, algunos sí lloran un montón, pero o sea, en el momento que resulta que sí es una joda y incluso para nosotros también es muy cansado, pero o sea, ya a los días es muchísimo el cambio, ¿no? Porque no es lo mismo a que yo nomás te hago como, sí, ande, niño, sí, ¿no? A que, o sea, de verdad manipule y libere toda esa tensión, ¿no? Entonces, le digo, aquí las famosísimas contracturas, pues están muy turbias y sí es como que darle duro y tupido hasta que pues, podamos como romperlas un poquitín. Y si es mucho más cansado o si es más intenso que pues cuando con un masajista. Fíjate lo que puede hacer las manos de una persona. Sí. Ahorita que tocaste el punto de los tipos de masajes, porque si es cierto, te vas hasta, digamos, lo más profundo o vas bien, bueno, la que sabe eres tú y vas viendo qué onda. Sí. Que me ha tocado que digo, ¡ay! Tampoco con ese movimiento me hiciste que me retorciera de dolor y es tan simple el movimiento que todo el dolor que puede generar, vaya. Sí, aquí por ejemplo obviamente se tiene que palpar, al principio nada más como un tema visual y ya ahora sí es como que palpamos, buscamos los puntos gatillo, que son esos puntos en donde está como específico esa zona, esa parte muscular que está muy tensa, ya, o sea, apachurrarla y a liberar hasta que, obviamente a veces en la primera pues sí, ¿no? Es muy cansado y pobre del paciente, que sí termina muy molido, porque también está ese tema de que va a quedar como un poco a corregir y todo eso, pero, o sea, sí se nota muchísimo la diferencia si yo no me gusta más. ¿Sabes? Me acordé de la escena del señor Miyagi, de Karate Kid, a Daniel Laruso y según lo reacomoda y pelea. Muy buena serie. La película. Es peli, de hecho. ¿Consideras que hay alguna edad en específico, o sea, partiendo desde un niño en adelante, que vaya por un físico? Pues normalmente con pediatría se aborda la estimulación temprana, que pues casi siempre empieza como desde el mes o 2 meses en adelante. Hay ocasiones en las que van pacientitos desde 40 años, sí, ¿no? Entonces, pues sí, desde 40 días de nacido. Sí. Sí. Es que les digo, aquí también siempre va a depender mucho de qué es lo que esté sucediendo, ¿no? Sí. Entonces, dependiendo de eso es como van a ver en qué momento. Con la estimulación temprana, pues es abordar el proceso que tiene que tener pues, en la etapa del crecimiento, ¿no? Voltearse, arrastrarse, voltear, todo eso. Ajá. Hay cosas que pues a veces no se respetan en algunos niños, pero hay algunos que pues sí, es mejor que los vayas como marcando. Entonces, pues ahora sí que desde chiquito, hasta un pediátrico, una persona ya grande,
No hay un tema como de, este no porque tiene tal edad. O sea, de todo, parejo. En algún punto de tus estudios, es que me da intriga, te enseñan a acomodar, no sé, un hombro, un codo, un dedo, porque ya ves que muchas veces parece que se dislocan. Y pues hay alguien que sabe. Sí. No sé si tú aprendiste o... Fíjate que no lo enseñan así tal cual, porque casi siempre para esos casos es mejor pues, el médico de la rehabilitación o el trauma y así. Entonces, sí, pues deberíamos saber por el tema de que tenemos que conocer las estructuras, pero así como de, pues, ¿sabes? No lo hacemos. Entonces, sí, es mejor que alguien más arriba lo haga. Pero sí, te digo, es importante sí, conocer, porque uno nunca sabe, ¿no? De cuándo se les va a atorar y que te quedes ahí de, no sé. Sí, es importante saberlo. Y aparte de Lucho, ¿qué otro deportista aquí en Vallartas le has dado seguimiento de físico? Así, demasiadas. Pues es que, por ejemplo, Mike, también, el sensei. Saludos al Mike. Pronto va a estar aquí. Pronto. Él también fue de los primeros de ahí de Lucho. Entonces, a raíz de él fue como todos los de Jiu-Jitsu, vámonos. Y incluso a veces me dicen, no sé qué te pasa mejor a ti que nosotros, porque siempre me los mandan, pero es que también el Jiu-Jitsu muy mal. Ahí es un tema, hay una minita de oro con ellos. Él, por ejemplo, sí fue... Jiu-Jitsu, no te acabes. La verdad. Con él igual, llegó de que me duele el hombro. Y yo, ok, empezamos la relación y todo. Y bien, pasó como unas 2 semanas y me dijo, ya no, todo bien, pero y yo, ok, qué bueno, pero no lo quise dejar así. Entonces pasó el mes y de repente era como, ay, fíjate que me duele acá en esta pierna. Y yo, ok, entonces era lo que vamos acá, bien. Entonces ya de repente, no sé, no lo veía en cierto tiempo, y digo, es que me duele el pecho. Pero bueno, con ellos es así, o sea, es más que nada por el tema de pues, lo que hacen. El que tienen también es, híjole, o sea, sí, es muy pesado porque dice que se tienen que hacer llaves, se aprieta. Es demasiado el contacto, entonces, quieras o no, o sea, están súper expuestos a. Entonces, con él sí ha sido como ese seguimiento de que lo hemos sacado de algo, pero no se solito se mete a otra cosa, entonces, muy incómodo. Y pues así, o sea, han sido otros de Lucho, de repente también era como ya de otros de algún otro gimnasio, así, era como, oye, Ale, me mandó tu contacto Lucho, ¿no? Fíjate, me duele esto y eso. Entonces, así tal cual como llevar ese proceso, han sido como pues unos 5 pacientes que he tenido así de que de verdad los he llevado desde cero hasta, pero los otros es como por temas así como no tan complejos, pues. Entonces, o sea, cada cierto tiempo los veo, siguen estando ahí, pero no ha sido tan pesado, ¿no? O sea, con una patología tan específica, te digo, que tenemos que un proceso muy largo, ¿no? Y pues sí, básicamente como todo. A ver, Ale, cuéntanos si es que te lleva a pasar algo chusco, algo chistoso con esto. Lo que me mantiene muy humilde es como un tema de que casi a todos los vicios nos sucede. Y de repente, si por ejemplo estamos, el paciente está boca arriba y hay que voltearnos, ya así como, ¿qué pierna era? ¿Cuál brazo era? O sea, así de repente como que, ay, derecha, izquierda, te tienes que saber. O sea, entonces, de mis primeros pacientes, traemos un tema de pantorrilla, no recuerdo qué me tenían. Y ya, pues yo estaba ahí, no sé qué. Me dice, oye, pero es que era la otra. Y yo, hiciste el trabajo todo el tiempo. Y dije, no, pues es que es para que las cosas estén muy bien. Y ya, se la sacó de la manga. Sí, pues dije, ¿qué le digo? O sea, digo que le diga, pues me equivoqué. No, obviamente no. Entonces, pues, güey. O sea, yo ya había dado lo mejor de mí en esta pierna y pues tenía que estar. Trabajo doble, te tocó hacer. Trabajo doble. Y sí, generalmente es como que eso lo que de repente me sucede, que estamos con el paciente y se cambia y agarro y ¿no? Pero ya trato de no verme como tan así de la que, novia. La novia. Sí. Muy de repente así como con algunos. Sí, preguntas, ¿no? Sí, como sí. Porque, por ejemplo, pasa de que a veces no lo veo en cierto tiempo y me dicen, ay, fíjate, Ale, que sigo con la misma molestia de la rodilla, o sea, ya regresó, no sé. Entonces llegan y es como, ¿dónde te ha dolido? ¿No? Entonces ya ahí es como, aquí. Ya no pregunto de... ¿Cuál rodilla? Exacto. Ajá.
Pero sí, yo creo que eso es lo que más así me ha pasado. Con los niños era muy como el tema de que me vomitaban, pues, a veces hacían popis, entonces sí, pues, es que con ellos es muy así. Y sí me tocó mucho el tema de tener que controlar mis emociones, mi paciencia, porque había algunos que no le podían dar la madre a ellos, claramente. No, entonces sí era como, nada, exhala, y bien bonito les tenía que hablar, obviamente. Sí, claro. Entonces sí, con él me tocó como que mucho el reto de tener que controlar pues mis emociones, porque si ellos no pueden, o sea, mismo que yo tampoco. Entonces sí era muy seguido como verlos que se hicieran del baño, que vomitaran, que sí eran como a veces temas en los que pues los niños no podían ir solos, o así, pues ahí. ¿Te imaginas así como que tan chusco? No. ¿No te ha pasado así, tipo películas que, no sé, vas en la calle y que un güey se cae, que necesitamos un doctor o algo así? ¿No se ha presentado esa Bueno, ocasión? No así tal cual, ¿no? Pero sí es como que en la familia de que, desde que empecé, era, ay, fíjate que me duele, que no sé ¿qué crees que tenga? Y yo no vengo a dar consulta, o sea, no vengo nomás aquí tranquila. Y sí, o sea, toda la familia pasa, de que estoy normal, pero luego también mi familia me llega y, es que con la quiro y con la masajista, no los voy a atender, con las personas los voy a atender. Pero sí, o sea, sí es muy como de, ay, fíjate que me duele esto, fíjate que me duele aquello. Y sí les digo, o sea, pero no sé nada. Pero no me parece como, ya, mejor no me digan. O sea, Sí, más coraje te van a sacar. Sí, y más que nada porque también está ese tema de que si tú con tu familia, pues si no, por ejemplo con mi mamá, yo le busqué un fisio para que él la viera. Porque también era un tema ahí de ego, que cómo tú me vas a decir lo que yo tengo que hacer, ¿no? Entonces, a veces sí le decía de que mira mamá, aquí esto, aquello, me valía, no sé. Entonces, pues sí era de él. O sea, ¿por qué estoy estudiando eso? Que no me hagas caso, no manches. Y pues ya, entonces tuve que conseguir como quién para que de mejor forma la ayudara. ¿Y se solucionó? Sí, o sea. Pero ya te puede entender más tu mamá o siguen en el mismo. Pues no, ya no checamos porque ya no le digo yo qué hacer, ¿no? Entonces, de repente, nomás es como, oye, me duele aquí, ya nomás yo trabajo con la parte de analgesia. Pero ella sabe qué hacer, o sea, esos ejercicios ese ejercicio que es de cabecera de ella, sí los hace, o sea, él sí le hace caso. Entonces digo que bueno, porque si conmigo no se ha logrado, pues mínimo con alguien más sí. Sí, al menos se mantienes segura, ¿no? Ajá, sí. Tranquilo, ahí. Sí, porque sí eran de repente como que procesos medio difíciles, porque también en la artritis es eso, de que hay estadios pues, agudos y crónicos, entonces cuando está la parte aguda, pues híjole, o sea, si hay un tema ahí gacho de dolor. Y pues claro, hasta que ver a tu familia como que sí también a ti te llega, ¿no? Entonces, pues sí, hay que buscar soluciones y dices, bueno, de que mira, te voy a buscar quien te apoye y ya, y pues sí, ya está. Algo difícil que hayas pasado, ¿vale? Durante que estabas estudiando. O en el campo, ¿cómo se llama? ¿Campo clínico? ¿Campo la parte laboral o algo? Pues en el momento del estudio, pues sí fue como la parte pues, económica, ¿no? Pues siempre es eso, como que a muchos se nos complica un poco. Y luego igual, volvemos al tema de pandemia, muchos se quedaron sin empleo, ¿no? Entonces, quien me apoya, como me apoyaba en ese momento, pues era mi papá. Mi papá era el que se rifaba y él es mesero, entonces, pues, ¿saben? La parte ahí sí fue como entonces, ¿cómo lo hacían? No sé, de verdad no lo sé. Pero sí era de, mira, toma, ¿no? Y a veces sí era bien complicado porque sí me atormentaba el tema de que me voy a hacer para pagar. Y digo, mi universidad no era tan cara como en otras. Entonces, yo sí tenía el objetivo de que, ok, aquí mi meta es graduarnos pues con una excelencia. Y yo sé que a veces, pues sí, el tema de la calificación no lo es todo, pero mi objetivo era como para mis papás, ¿no? Como de que, miren, de verdad les estoy echando ganas, o sea, que vean que sí, de cierta manera, como. Yo creo que darle doble valor, ¿no? Ajá, entonces, pues era de, ay, si no pago, a lo mejor y bye, pero no quiero bye, o sea, de verdad quiero continuar. Entonces, sí era como esa parte, ¿no? De que, pues, eran más gastos de la casa, pero pues también estaba la parte de la universidad. Y yo me había salido de trabajar porque justo, o sea, era la escuela, eran las prácticas y no tenía tiempo. Entonces mi papá sí fue como que dijo, oye, ¿sabes qué? Pues yo te ayudo.
Entonces, pues era más eso, ¿no? Como a veces la parte económica de que estaba muy justa de dinero en algunas ocasiones, pero yo decía, bueno, hay que adorarle, no hay más. Entonces, cuando se terminó, menos la parte universitaria, sí, ¿cómo? No sé, pero se logró. Ajá, entonces, pues era más, sí, como eso, la parte económica que yo creo que sí, realmente todos los estudiantes ahí batallamos un poquito. Y en la parte de, pues ya las prácticas y eso, fue el tema de confianza. No, o sea, sí fue como una lucha en cuanto a, pues esa seguridad, ¿no? De que sí puedo. O sea, real, si alguien está confiando, porque yo no voy a confiar en mí. O sea, salir de mi zona de confort, real, o sea, era de, yo amaba estar en pediatría y entré justo a pediatría porque, pues digo, el Teletón era como ahí lo que me hizo como ver un poco el panorama de qué era fisión. Entonces dije, bueno, ¿por qué no meterme aquí? Pero les digo, o sea, pude haber cambiado y no, me quise encasillar ahí. Entonces, de repente yo tenía un tema ahí con mis maestros de que, no sé, de repente era hacer tratamientos y yo todo lo veía muy asociado a pediatría. O sea, mis tratamientos eran como muy básicos, ¿no? Entonces, todos mis otros compañeros ya tenían como esa experiencia y yo decía, yo no puedo ver así. Entonces, si era de que, Ale, es que eres buena en esto, ¿o qué? O sea, trata de salir de eso. A lo mejor en esta parte ya chido, pero hay que más allá, ¿no? Entonces, sí fue una batalla, pues el miedo, ¿no? De que salir de ahí, cuando ya estás tan cómoda y cuando ya sabes que todo bien, y probar nuevas cosas, pues siempre asusta. Entonces, sí fue un pegarme el tiro así turbio, de que bueno, que están ellos, que les he tomado un chorro de cariño, pero necesito ver más allá. Porque era eso, de que pues es mi futuro, ¿no? De aquí me va a salir para yo poder. Entonces era, necesito seguir aprovechando de alguna forma pues el aprender de otras. Como por ejemplo en el servicio pues está ese tema de que pues, sigue habiendo alguien que te va a respaldar, ¿no? No se trata de que la vas a regar, ¿no? Pero mínimo pues sabes que tienes con quién llegar y oye, instrúyeme aquí, guíame acá. De que si me hubiera aventado así nomás, tú la regaste y la rompes para ti sola. Entonces, pues justo la persona que estaba ahí en la clínica pediátrica, ella trabaja en la URR, y me dijo, pues vente acá. Entonces, y dice, aquí vas a ver de todo, vas a seguir viendo pediatría, vas a seguir viendo, solamente no se ve deportiva, pero casi abordan las demás especialidades. Y entonces metí todo el papeleo y así, y hubo como un tema ahí de conflicto en la universidad, que no metieron ¿cómo se dice? No se iba a poder entrar a esa clínica. Pero se habló con la maestra y le dije, pero es que se me había dado la oportunidad acá. Dice, bueno, vamos a ver, en caso de que sí se logró, incluso, o sea, Zuli fue de que fue ahí medio abogar un tantillo, y dije, ¿cómo es? Sí se puede venir, que ella, no sé qué. Y ya, entonces logramos entrar y casi no le daban la oportunidad a los variar a entrar a la clínica, siempre era de fuera. Bueno, sí, de fuera, porque les digo, la zona de los usos. ¿Dónde está ese clínica? ¿Dónde era el regional? Ahí en el barrio Santa María. ¿Donde es ahorita el DIF? Ajá, sí, ahí a la vueltita. Y pues es una de las clínicas pues mucho así, poderosas, porque se atiende de todo y pues los socios realmente son muy buenos. Entonces dije, es mi mejor opción para poder aprender de él. Y sí, o sea, al principio sí era muy como, pues desde los equipos, ¿no? Porque les digo, acá por ejemplo en la universidad, pues llegó pandemia, casi no practicábamos y además los aparatos no eran los mejores. Entonces sí era como de que nos poníamos y ya los toquezazos a full. Y pues no manches, o sea, sí era de, híjole. Y yo por ejemplo empecé a comprar equipo, pero eran equipos pues básicos, ¿no? Para yo poder empezar a trabajar. Pero ya acá en la clínica pues sí bien distintos, entonces pues era eso, tener que aprender cómo era el método ahí, todo. Y pues ya, el caso es de que sí me costó como 2 semanas, o sea, digamos que una de mis virtudes es el que tengo esa facilidad de aprender muy rápido. O sea, sí trato de ser una esponjita y como que agarrar lo mejor de todas las personas que pueda. Aparte, ahí todos de verdad son unos seres de luz completamente, porque tienen mucho ese tema de su problema de compartir la cosa. Es bien difícil porque está un tema ahí como de justo luego el ego con la jerarquía o de la envidia simplemente, ¿no? Y digo, yo al menos sí me gustaría mucho como llegar a un punto en el que
oficio, o sea, sí sea como esa comunidad en cuanto a que todos se apoyen, o sea, todos los oficios de verdad tengan como más esa parte de empatía y ok, todos en grupo vamos a ayudarse, ¿no? A que sea como más de, no, yo esto y tú allá, porque sí pasa muy seguido. Entonces, el hecho de que justo así pasara como, ok, mira, aquí estamos, te ayudo, vente acá y allá, y bien, o sea, de verdad yo disfruté mi servicio muchísimo. No me sentía como, eran 4 horas solamente las que yo iba, cuando generalmente son 8, pero no puedo decir que me disfrutaban como tú. O sea, real lo disfrutaba porque en serio era como, pues eso, yo quería aprovechar y de cierta manera... Sí, le quería sacar jugo, ¿no? A los Total. que estabas ahí. Ajá, sí, entonces, por ejemplo, cuando yo inicié, tenían pediatría, o sea, de que todos los oficios tenían su agenda, pero veían pediátricos. Entonces en eso querían acomodar, de que, bueno, los pasantes que venían a pediatría y ya. Entonces me dijeron, tú vas a entrar las 2 primeras horas porque tú eres la de la experiencia. Y yo, wow. Ok. Entonces, pues sí, a veces sentía como esa presión, ¿no? Pero era muy chido, porque hay una cámara multisensorial. Ahí generalmente se veía mucho autista. Acá, por ejemplo, en la clínica donde yo estaba, era más síndrome de Down, parálisis cerebral infantil, discapacidad intelectual. Entonces ya te vas con un autista y sí es como que un tema bien diferente. Cambia, sí. Sí. Pero fíjate cómo esa presión te va empujando a más. Sí, te va empujando a nuevas cosas. Ajá. O te va quitando ese miedo y te va dando una mayor seguridad, vaya, en lo que te vas a dedicar y en ti mismo, que es primeramente yo creo que lo que cuenta un chingo. Sí, por mucho, porque incluso también veíamos de que personas en el tanque para hacer hidroterapia y ya, por ejemplo, cuando pues, igual yo estudiaba, pues, nomás tuve como 2, 3 prácticas, pero lo mismo, pandemia. Entonces, pues casi sí no podíamos tener como ese contacto. Entonces sí, ahí pues era ya más como poder tocar, hacer, te dejaban a ti el paciente, ¿no? Y casi no hacen eso. O sea, hay clínicas en las que es muy como reservado y ahí está el piso. Y acá, por ejemplo, sí estaba, pero no te hacía sentir menos. O sea, sí te daba como que te pregunto, pero también te instruye. Entonces, real, sí estoy como muy agradecida pues, por el que me hayan dejado estar ahí y haber aprendido, pues, yo creo que, no puedo decir que lo suficiente porque nunca es suficiente, pero al menos ya sí puedo como decir que ya puedo ver a este paciente, ya puedo ver a este paciente. Ya lo puedes aplicar fuera de ese campo. Sí, porque yo creo que la Ale de hace 1 año, no hace 2 años, absolutamente. O sea, total, hubiera dicho no. Todos cambiamos. Ajá. Para bien o para mal, pero más para bien. A ver, Ale, es una pregunta que Edson y yo le hacemos a todos los invitados que han estado con nosotros. Obviamente cada quien tiene la manera de expresarse, quizá lleguen a una misma conclusión, pero pues todos tienen su pequeña pizquita de sabor que le ponen a esa respuesta. La pregunta es, ¿qué consejo le darías a aquella persona que se quiere dedicar a la fisioterapia? Bueno, lo dije, no sé si es... Sí. Pues principalmente tener ese amor a querer ayudar, porque pues es eso, o sea, el poder estar a esa disposición de que no le tengas miedo como a lo que se va a venir, porque a veces es como trabajar bajo presión, ante muchas situaciones ahí que dices, ¿cómo le hago? Entonces es un tema de empatía, de humanidad, de responsabilidad, o sea, porque si no es cualquier cosa. O sea, el hecho de que estás trabajando pues, con personas, no es como así nomás de que, bueno, pues si no las entiendo no pasa nada. O sea, no, de verdad hay un compromiso. Entonces es eso más que nada, el que en serio tengas ese amor y vocación. Porque hay cosas, más bien hay personas que nacen para, ¿no? Sí, claro. Entonces, digo, no es como que antes de diga, bueno, yo sí nací para eso, ¿no? O sea, hay veces en las que sí puede costar porque entras y a veces es como que entras nomás porque sí, pero de verdad te gusta. Entonces hay otras que, por ejemplo, es como que en el proceso dicen, no. Entonces es más que nada como esa parte, o sea, que si de verdad tienes ese amor a querer estar en disposición de ayudar a los demás y pues eso, que de verdad vale la pena como adentrarte, porque si es un camino muy largo, o sea, está siempre en constante aprendizaje, en constantes retos, en que, pues sí, o sea, es una friega. ¿Cómo la palabra miedo ha pasado por todo, ¿verdad? Sí. El miedo es lo que te empuja, lo que te va a ayudar. Sí, lo que te va a ir forjando, vaya, a lo que te vas a dedicar y pues a darle. A darle, que no hay más.
Edson, ¿algo más que desees agregar? No, pues está interesante. Me gustó mucho porque ahora sí ya me doy cuenta de lo que está aprendiendo mi hermano, porque está estudiando oficio. Ah, mira, no sabía. Digo, wow, o sea, no, como por decir mi papá, mi hermano le dicen, ya es un masaje, y mi hermana, no, es que no son solo masajes, Sí, sino es que son ejercicios que se deben hacer. Sí, aquí. Y ahorita ya la comprendo más, pobrecilla. Sí, no, es que digo, es que es total una joda ahí. Y por ejemplo, si nosotros vamos muy en contra de que no, pues estate aquí, o sea, no, hay que movernos, real hay que movernos, es lo que tú comentabas. Sí. Entonces, sí, la clave para todo tipo de situaciones es hay que movernos, de verdad. Claro está que también es un tema de que hay que saber cómo, ¿no? De que, por ejemplo, un deportista no es de que hay una lesión, así mañana ya, primera rehabilitación, al día siguiente tú ya puedes cargar, ¿no? Es un proceso, tú lo viste, ¿no? Entonces, es más que nada eso, sí hay que movernos, está en esa parte en que promovamos eso, ¿no? El movernos, el hacer las cosas, pues, cuidado, y que... Sí, darle calma, porque todos son, es paciencia, procesos, no echar toda la basura en tan poco tiempo. Sí, que por ejemplo no se aguante nada, que si ahí está molesta, ya va a pasar, no, porque no pasa. O sea, de verdad pasa un tiempo, eso sí pasa el tiempo nomás, y cobra factura, ¿no? Entonces hay que escuchar, hay que aprender a escuchar a tu cuerpo. Porque si hay la mínima cosa, ok, esto no está bien, ¿qué podemos hacer? Tomar acción. Sí. A ver, dale algo que quieras agregar. Por último, ¿dónde te pueden encontrar? O sea, ¿cómo te manejas? ¿Cómo puedes brindarle servicio? Porque obviamente que vamos a sacar tus redes sociales, ¿verdad? Pero cuéntanos a ver cómo te manejas. Pues bueno, de momento estoy trabajando en mi casa y trabajo también con Lucho. Con Lucho voy cierto día, dependiendo de los pacientes que me digan como son de ahí, y ok, este día te veo en Lucho. Pero el resto de los días estoy en mi casa. Entonces, yo trabajo de lunes a sábado. La hora sí que no importa, puedo empezar desde el 8 de la mañana hasta la... Sí, claro, y depende también a veces del horario del paciente, ¿no? Pero sí, estamos en casa. Mi casa, su casa. ¿Tienes alguna página, tu número? Lucho me va a regañar por eso. Cabe recalcar, porque ya está duro ahí con... pero mi número, sí, tal cual lo digo. Sí. Ok, pues mi número 322-319-3077. No puedo llamar. Escribir me sale. Repite tu número. 322-319-3077. Aquí lo usamos. Sí, para que si requieren de sus servicios, que Exacto. le manden un mensaje, un WhatsApp. Sí. Hoy pregunten con Luchos en la página de Del 8G, que también aquí Edson la va a poner. ¿Algo más que desees agregar, Edson? ¿Nada? Gracias, Ale, por No, ustedes. tu tiempo y por esta charla muy amena. ¿Cómo te sentiste? Con mucho calor. Nervio, pero bien, creo que no. Bien. Te dije, para fluir. Definitivamente. Y pues nada, yo nada más quiero decir que felicidades, chicos, por esto, por animarse, sobre todo, porque a veces el miedo volvemos, Sí. ¿no? Es una cosa ahí media que nos hace no animarnos a lo que de verdad queremos. Y pues siguen yendo enfrente, No, pues este fue un capítulo más con Alejandra, la fisioterapeuta, con Edson. Y agradecer más que nada a mi novia Verónica que está detrás de las cámaras. Ya se sonrojó. Hay que suscribirse al canal, darle like y más que nada compartir porque la neta nos ayudaría un buen. Nos están ayudando muy bien. Gracias. Este fue un capítulo más. ¡Vámonos! ¡Ánimo!